El presidente dijo hoy, aquí a 100 metros se construyó el fuerte, ¿cierto, bro? Claro, ahí detrás de lo que en la calle sería 15 de agosto, esa plaza que está en cruz con el Senado, detrás de donde es la Biblioteca del Congreso. Ahí se fundó la ciudad. O sea, a ver, donde, 15 de agosto, subí esa arriba, sí, esa loma, ahí, en esa loma. Que está ahora el edificio nuevo del Congreso. Detrás de la Biblioteca del Congreso. Frente al estacionamiento. Frente al estacionamiento. Mirá vos, che. Por eso cuando se construyó tanto el edificio del Congreso como creo que ahora el estacionamiento, tuvieron que hacer excavaciones arqueológicas, porque ahí es el sitio original de la ciudad. ¿Verdad? Lo que no sé dónde llevaron lo que encontraron, ¿verdad? Eso ya desconozco. No, pues eso, o sea, ¿cómo puede ser eso? Perdóname la... Yo sé que, por ejemplo, lo que se hizo en la zona de los ministerios está todo expuesto ahí en las galerías centrales, ahí se hace todo lo que se recuperó, ¿verdad? Que recuperaron bastante, donde los nuevos ministerios. Pero lo que se hizo del Congreso no sé a dónde llevaron, desconozco, habría que averiguar. Bueno, pero se contrató un equipo arqueológico antes de construir porque justamente es el sitio natural de donde estaba la ciudad originalmente. Leí una entrevista que le diste a Monumental me impactó mucho el relato que hiciste de la muerte de Juan de Salazar. Yo no sabía que el tipo murió acá. Sí, murió acá. Él vino y murió aquí. Sí. No sabía tampoco. Mira, o sea, pero él, por eso que es interesante, porque él vuelve, porque él va preso con Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Porque Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, cuando le hacen el golpe de la noche de San Marcos. El primer grito de libertad en América. El primer grito de libertad de América contra una orden de no ir a robarle a las indígenas. No, pero entre otras cosas. Eso es un relato. Otro relato, ¿verdad? No, pero él va preso, la famosa carabela Comuneros, va preso a España, logra limpiar su honor y él regresa con la expedición de Juan de Sanabria, que después muere Juan de Sanabria y Mencia Calderón con la famosa expedición de las doncellas, y él regresa, después asume otra vez en el Cabildo, es alcalde de la ciudad, que él ya en ese momento ya era ciudad, y muere en 1560-62, ¿verdad? Y muere sin descendencia oficial, ¿verdad? Ese es oficial. Sí, oficial. Lo que no se sabe hasta ahora es dónde nació, ¿verdad? Porque justo la parte del testamento donde dice dónde tiene que declarar dónde nació, está rota, que está en el Archivo Nacional de Asunción. Y entonces hasta hoy en día en España se disputa Espinosa de los Monteros, que está a unos pocos kilómetros de la otra merindad que se llama Medina del Pomar. En Medina del Pomar sí tiene una estatua ahí como Espinosa de los Monteros, que ahora renunció a Vox, diputado de Vox, es entonces pariente de nuestro Juan de Salazar. Y Espinosa de los Monteros es un pueblo antiguo ahí de la provincia de Burgos, en España. Mira un poco. Sí. Porque ese núcleo original, el núcleo original que viene aquí en la expedición de Mendoza es un núcleo de castellanos viejos, esa zona de Burgos, Plasencia y también de vascos. Irala, por ejemplo, y esos sí son vascos, ¿verdad? Entonces, esa zona vienen de la zona norte de España. Y una cuestión que Juan de Salazar, digamos, miembro del Cabildo, ¿cómo me dijiste que el título de alcalde? Alcalde de la ciudad. Alcalde no es intendente, ¿verdad? ¿O sí? No, alcalde era más que ser intendente. Yo por eso siempre, a veces por una cuestión didáctica, a veces decís que el Cabildo es tener la municipalidad. El Cabildo tenía mucho más poderes, ¿verdad? No solamente organizaba la convivencia dentro de una urbe, sino que también era el juzgado. Era el hecho de ejercer justicia. O sea, era el poder judicial también. El judicial, claro. Los alcaldes eran los jueces. Entonces el alcalde era el juez y las sentencias eran jueces legos, ¿verdad? Y la justicia se podía apelar ante el gobernador y si no apelabas después ante las audiencias, ¿verdad? Que eran como la Corte Suprema donde sí ya eran abogados. Ahí ya eran abogados. La audiencia de Charcas, la audiencia de Charcas, donde estaban los oidores, ¿verdad? Porque eran los que oían los reclamos. Así mismo. Ah, bueno, pero o sea, no era un tipo pobre y tampoco vino a morir pobre. Y no, deja en su testamento, deja un montón de bienes, incluso se habla de un libro perdido de romances que escribió, ¿verdad? Que se perdió en el tiempo, ¿verdad? Y, o sea, evidentemente era un hombre culto, ¿verdad? ¿Y los hijos no reconocidos? Los hijos no reconocidos no se saben porque no dejó tampoco descendencia así abierta, como por ejemplo si ocurre con Martínez de Irala, que sí deja reconocido a su hijo indígena. ¿Sabes cuál es mi curiosidad? Yo pues siempre soy un reivindicador de nuestro mestizaje, ¿verdad? Porque además creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos nosotros de eso. Claro.
Pero para mí siempre la figura central del mestizaje es Martínez Irala. Claro. Pero leyendo la nota que te estaba mencionando, bueno, había sido que Martínez Irala desde la primera noche, o sea, el 15 de agosto a la noche de 1537 él ya estaba con las chicas. Sí. Oye, Salazar en ese sentido es un hombre que creo que es interesante desde el punto de vista de el hecho de haber regresado, ¿verdad? Porque él se podía perfectamente quedar en España y olvidarse o irse hacia México, buscar algún otro destino, pero Arrué decidió volver al Paraguay, ¿verdad? ¿Y qué lo atrajo? No se Lamentablemente no se sabe, ¿verdad? No dejó una Gigi. Una Gigi. Capaz, No sé más que más le va a traer, ¿verdad? Una Gigi. No, convengamos que yo no sé, o sea, él ya. Yo tuve el placer de escuchar varias descripciones un poco de Asunción de... Sí, no, un placer de escucharlo. Pero convengamos que, digamos, como centro de comodidades no era. Pero comparado con Buenos Aires y como estaba cerca de la Sierra del Plata, que fue el original, la meta original de toda esa expedición, sí, ¿verdad? Porque los carios en ese sentido, cuando firman la alianza con ellos, les proveían de alimentos. O sea, acá había un núcleo importante, evidentemente no sabemos cuánta gente tenían estos caciques en esta zona, pero era un núcleo interesante y ellos vieron el potencial de producción de alimentos. Entonces les permitió ser como un centro de abastecimiento. Y como centro de abastecimiento, entonces él les permitió hacer todo lo que siempre nos enorgullecemos de ser madre de ciudades, que además de los alimentos, ya cuando empieza la expansión, también justamente le acompañan sus hijos con las indígenas, los famosos mancebos de la tierra, que justo Pastor Benítez habla de ellos, ¿verdad? Entonces ellos tienen también una fuerza humana que le va acompañando y aparte de los indígenas que fueron obligados, porque cuando ellos comenzaban las expediciones también los indígenas no se querían ir, ¿verdad? Hay una famosa represión que hace Álvaro Núñez Cabeza de Vaca justamente cuando quiere ir a hacer la expedición al norte, que el cacique Mairarú se le levanta, ¿verdad? Y entonces él ordena el ahorcamiento, ¿verdad? Y le obliga a los indígenas que le sigan, ¿verdad? Espera, ahora sí, una cosa. ¿Por qué el 25 de abril de 1541 es el primer grito de libertad en América? No, sí, es el primer grito porque se le derroca, ¿verdad? Obviamente esa es la cuestión histórica, ¿verdad? Pero no, es un grito de libertad en términos de la libertad que nosotros entendemos, ¿verdad? O sea, es una deposición de una facción contraria, ¿verdad? Están los iralistas y los alvaristas, ¿verdad? Entonces es una cuestión de interés, o sea, en ningún momento Irala plantea como una cuestión de libertad. Pero sí reivindica la Real Cédula que nos da el autogobierno para poder implementar el derrocamiento. Sí, en realidad el derrocamiento se habla en términos de que lo acusan de tirano, ¿verdad? De tirano. Álvaro Núñez estaba en cama, acababa de venir con paludismo de la zona del Chaco, que fue un desastre, ¿verdad? Esa expedición, porque dijeron caminamos 20 días y no teníamos ningún lugar seco donde hacer una fogata, ¿verdad? O sea, fue un fracaso, ¿verdad? Entonces, pero se reivindica como una cuestión histórica, pero en realidad la cuestión es que había los intereses, ¿verdad? Porque Álvaro Núñez viene con las leyes nuevas. Las leyes nuevas hablaba de un trato por inspiración de Bartolomé Las Casas, dictó el rey Carlos V. Entonces había que un cierto mejoramiento de los tratos con los indígenas, ¿verdad? Entonces eso a Irala y sus partidarios que se repartían a todos los indígenas para trabajar, no es que les gustaba mucho, ¿verdad? No, claro.